Bien, vamos a hablar acerca de las reglas de derivación. Las reglas de derivación son varias, pero he seleccionado 4 que son las más importantes y esenciales. La derivada es de una función, luego la particionamos hacia una derivada. Yo he seleccionado aquí la primera función 2x a la cuarta más 3x al cuadrado más 7x más 8. Para hallar esta derivada voy a aplicar la regla de la potencia. La regla de la potencia consiste en que su exponente lo bajo a multiplicar y a la vez a ese exponente le reduzco 1. Entonces hallamos f', entonces f' de x es igual, este 4 va a bajar a multiplicar, saldría 2 por 4x, 4 menos 1, más el otro igualito de la misma dinámica, 3x al cuadrado, ese 2 baja a multiplicar, 2 por 3x, 2 menos 1, más ese mismo, este x, 7, aquí hay un 1 de exponente, va a bajar a multiplicar, va a ser 7 por 1 a la x, y 1 menos 1 ya sabemos que va a ser 0. Y aquí yo les voy a dejar un dato bien claro, que toda derivada de una constante o de un número, en este caso es 0. Ya, en este caso es más 0, ya no lo ponemos. Entonces seguimos, f' de x es igual 2 por 4, 8, x al cubo, 4 menos 1, 3, más 2 por 3, 6, 6x al 2 menos 1, 1, se sobreentiende que aquí está el 1, más 7 por 1, 7 por 1, 7, y x a la 0, todo número elevado a la 0 siempre da la unidad, entonces 7 por 1, 1, entonces el resultado saldría 8x al cubo más 6x más 7. Bien, ahora vamos a ver la regla de la cadena. La regla de la cadena consiste que tenemos la función y luego a esa misma función el exponente lo vamos a bajar a multiplicar y el exponente le reducimos 1, pero hay algo en particular aquí, que lo vamos a multiplicar por la derivada de su argumento. Entonces vamos a hallar f' de x, que es igual, en este caso aquí le vamos a poner al cuadrado, ¿verdad? Bien, entonces este 2 que está de exponente va a bajar a multiplicar, va a ser 2 por 3x al cuadrado más 4, y aquí al 2 le vamos a restar 1 por su argumento. ¿Quién es su argumento? El argumento es el que está dentro adentro del paréntesis, perdón. Entonces saldría 3x al cuadrado más 4. Entonces, f' de x es igual, en este caso, 2 por 3x al cuadrado más 4, elevado a la ¿cuánto? A la 1, ya no se pone, se sobreentiende que está elevado a la 1. ¿Por cuánto? Por derivada, aquí esta es su derivada, en este caso, era por su argumento de su derivada. Entonces vamos a hallar esto, la derivada de 3x al cuadrado, este 2 va a bajar a multiplicar, saldría 2 por 3x, y 2 menos 1, 1, se sobreentiende que es el 1, más el todo, derivada de una constante es 0, más 0, ¿verdad? Y entonces f' de x es igual, aquí multiplicamos, multiplica acá, 2 por 3x al cuadrado, saldría 6x al cuadrado, y 2 por 4, 8, más 8, lo ponemos en paréntesis. ¿Y por cuánto saldría? 2 por 3x saldría 6x. F' de x saldría, multiplicamos 6x y acá por 8 por 6x. Igual 6x por 6x, 6x al cuadrado por 6x saldría 36x al cubo. Teoría de exponentes. Se suman los 2 más 1, 3. 3 de exponente más 8 por 6, 48. 48x. Ese saldría el resultado. Bien, ahora vamos a hacer el método de la regla del producto. Regla del producto consiste en una dinámica que vamos a hallar la derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del segundo, perdón. Entonces, derivada de x es igual, derivada del primero, 3x al cuadrado más 4 por su derivada, en este caso, ¿verdad? Por el segundo, que saldría 2x al cuadrado más 2x, más
3x al cuadrado más 4 por la derivada del segundo, 2x al cuadrado más 2x por su derivada, ¿verdad? Entonces, f' de x, derivada del primero, bajamos el 2 al multiplicar por 3 saldría 6x, ¿verdad? El 2 baja a multiplicar, 2 por 3, 6. Y este 2 le restamos 1, quedaría 1, más toda derivada de una constante es 0, más 0, ya. Entonces quedaría 6x por 2x al cuadrado más 2x, más aquí, más 3x al cuadrado, lo bajamos igual, más 4. Aquí tenemos que hallar la derivada de esta, de 2x al cuadrado más 2x. Este 2 que está en el exponente baja a multiplicar, y 2 por 2, 4. Quedaría 4x más 2. Este x baja a multiplicar su 1, 2 por 1, 2. Y el 1 menos 1 quedaría 0. Todo número elevado a la 0 da 1, ¿verdad? Entonces, quedaría f' de x es igual a 6x. Aquí multiplicamos. Este multiplica acá. 6x por 2x al cuadrado saldría 12x al cubo. Más 6 por 2, 12. Y x por x, x al cuadrado. Más, acá multiplicamos igual. 3x al cuadrado por 4x saldría 12x al cubo. Y este 3x al cuadrado multiplica acá, saldría más 6x al cuadrado. Y este 4 también multiplica al 4x, saldría más 16x. Y 4 por 2 más 8. Bien. Entonces f' de x quedaría igual. Entonces ordenamos 12x más 12x al cubo saldría 24x al cubo. Ahora un 12x más 6x quedaría más 18x al cuadrado. Más 16x más 8. Ahora vamos a ver acerca del cociente. El cociente consiste en que su derivada va a ser la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Bueno, la función era esto: f de x es igual a 2x al cuadrado menos 11x más 2 más 12, todo esto entre x. A este le vamos a hallar su derivada. Entonces sería f' de x, esto es derivada del primero. ¿Quién es el primero? Lo que está arriba, y el segundo es el que está abajo, el que es el numerador y el denominador. Entonces 2x al cuadrado menos 11x más 12, su derivada multiplicado por quién, por el segundo. ¿Quién es el segundo? X menos quién, menos el primero. ¿Quién es el primero? 2x al cuadrado menos 11x más 12 por la derivada del segundo, que es x, derivada del segundo. Todo esto deriva entre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque es el segundo al cuadrado. El segundo es x. Bien, entonces quedaría f', va a quedar, lo voy a poner un poco más arriba, f' de x, que es igual, hallamos la derivada de esto, quedaría derivada de 2x al cuadrado saldría 4x, ¿verdad? Porque este 2 baja a multiplicar, menos 11 más 0, todo derivada de una constante da 0, todo esto multiplicado por x, menos 2x al cuadrado menos 11x más 12, todo esto multiplicado por 1, ya no se pone porque derivada de x es 1 dividido entre x al cuadrado, ¿verdad? Ahora lo vamos a ordenar bien, y ordenando todo eso saldría f' de x, multiplicamos 4x por x, saldría 4x al cuadrado menos 11 por x, menos 11x más 0x más 0, ya, menos por más, menos 2x al cuadrado, menos por menos, más 11x, menos por más, menos
12. Todo esto dividido entre x al cuadrado. Y bien, la recomendación es que sigan resolviendo ejercicios parecidos. Y eso fue todo. Muchas gracias.